Cero y de y lo y. Sería la tercera. Y cuando yo digo Hongsa, me refiero al tiempo mismo frío. Pero cuando digo cero y es cuando el frío me afecta. Y para el calor, hay una Haku, cosa. Haku, Pero hay como del calor, pero es fresco. Sí. Pero casi calor. Haku Wi se dice, por ejemplo, Wi es Más o menos. Sí, un término medio de cualquier cosa. Entonces se aplica Haku Wi, que no hace mucho calor. Y en el otro es, por ejemplo, Hakueterei, Hakueterei-rasa. Y no Sí, también se puede decir Haku Wi. Pero ahora comienza a hacer calor. Sí, Francesco va a conjugar el verbo comer. Comer. ¿Cómo conjugaría Francesco? Te ayudo con shit. Yo le estoy mirando a Carlos Cabral. Bueno, que jugaba básquet. Vos, Francesco, no lo habrás visto nunca jugar a este señor. Yo cuando entro a la puerta ya he visto casi los ojos. Vos sabés, Carlos, que yo con el básquet no soy bueno. No, vos no sos lo único que sos bueno acá para lo que estás haciendo. No. Pero conjuga un poco ahora el verbo comer en guaraní. Es carú. Sea Carú. De. Nere Carú. A ver. Jae. Nosotros. No. Jae o. ¿Cómo es, Cara? Jae o Carú. Jae o Carú. Él. Sí. Y ñandé. Ñandé, Yacarú. Sí, eso sé, Carlos. Ñandé, Y Yacarú. dentro del ñandé acá estamos cuatro. Si solamente vos que hablas, por vos y por Carlos, así, obrero Carú. APM mañana. O sea, Ore es. Es el excluyente. Estamos. Es en nosotros que excluye una parte. Pues ahora, en el oré se incluye él. En el ñandé se incluye él y todos. Todos. Y cuando dice se, yo por supuesto. Claro. Entonces, se, Yacarú. de, Ere Carú. Carú. Jae o Carú. Jae o Carú es. Ñandé, Yacarú. Yacarú. Orero Carú. Pecarú. Jae Cuero Carú. Me cuesta, eso me dejará de los. Pero, Ese Carú no te cuesta, conjugar es lo que te cuesta. yo creo que es la excusa inicial, porque siempre dice que le cuesta y al final Sí. termina barriendo todo lo que hay. No, pero es importante, parece fácil. Sí. Pero, y es fácil si vos interpretás, Francesco, porque dice se a Carú. Sí. Jae o Carú. ¿De verdad? Sí. De Endere Carú, Jaeo Carú, Ñandé Yacarú, Orero Carú. ¿Cuál es la ventaja que vas a tener siempre, y de todos los que nos ven, nos escuchan? Que el verbo nunca cambia. El verbo permanece Carú de comienzo a fin, lo único que va a cambiar es el prefijo, ¿no? Va a cambiar a, re, o, ya, ro, pe, o. En todos los casos se mantiene el mismo prefijo. Solamente hay 6 verbos irregulares en guaraní, pues todos los verbos son regulares y siempre lo que va a cambiar es are, o, aguatare, guatá, guatá, aguapuire, guapui, guapui, amba, apore, amba, apo. Siempre el verbo es invariable en guaraní. Y vos querés querés poner ese verbo en pretérito, en el caso de Carú, así curi, a Carú, curi, re, Carú, curi, o Carú. El curí es El tiempo pretérito, uno de los pretéritos. Y querés llevar al futuro, le sacás curi y le pones ta, y decís a caruta, re caruta o caruta. Pero caruta no cambia, lo único que cambia es are, o, ya, ro, pero. Pues hablando de Carú, no, sí, me echa paréntesis nomás, pero independientemente de eso, que ñamocó es vamos a tomar. Sí, normalmente. Y yaú. Yaú vamos a comer. Vamos a comer. Sí. O sea, podés decir. Ese pico de dereta ya haya un cerveza. Sí. No, y los perros te ¿Y dicen. cómo se dice tomar? Y tomar sería ñamocó o yaú, ¿verdad? No, pero en todo caso no es tragar. También, solamente que tiene un sentido de acuerdo al contexto, ¿verdad? A veces la gente dice yaú cerveza, yaú gaseosa, yaú jugo. Suena bien, voy a dejar a she ñamocó. No, ese pico se llama moco. Siempre Sí, ya es yo y ñaya es esto. Yo me voy a retirar, señora. Vos lo que tenés que ¿Qué revelar siempre esa relación. por favor? Sí, esa relación es de she, a, de, re, ja, e, o. Eso lo tenés que tratar de recordar. She, a, ¿Y cómo de, sería re, el ja, e, verbo o. ñamocó con she? She, a, mocó. De, Re, mocó. o moco. Ore, lo moco, ñande. Pero yo creo que acá vamos a cambiar, el profesor Carlos Vaya. Pero vos, profesor, vos dijiste una vez, yo 3 veces ya acepté. 10 veces sigue. ¿Cómo se dice? Se ñamocó. No, acá lo que dice, escuchá lo que dice el oyente en guaraní.
ellos guajaguala carú se fue coco. ¿Sabes lo que significa eso? Ellos guajaguala carú se fue coco. Sí. Y ese cocó es algo especial, solamente... Grande. No, se refiere a algo que, sí, bueno, en ese sentido, que es muy, es un superlativo. Acá la gente te va a decir, jefe cocó. Llévale a coco. Sí, ahí está, llévale a cocó. Maite IPM, pene acá por nada, peangi cuera, pene guapo. Bueno, bueno. Por mí dicen, perdón. Sí. Acá no sé por qué dice, no creo que a veces que sea por vos nomás. Ay. ¿Poco? Poco es tocar. Tocar. Sea poco, dere poco, jaeo poco. Siempre es sea, dere, jaeo. ¿Vos recordás esa parejita nomás? Dere, Dere, jaeo. jae-o. Ñande ya. O sea, jae o poco. Jaeo poco, claro. Ñande ya. Jae es él. Él. Pero vamos a dejar. Jae, él, ella. La ventaja es siempre que tenés en guaraní. Jae también es ella. Él y ella. Ah. Así como cuando vos decís esta en castellano, guaraní simplemente es co. Luego quiere decir este señor, esta señora guaraní es co caraí, co cuña caraí. Esa es P. Aquella es amó. O sea, tenés una sola forma para lo que es castellano doble. Yo puedo decir Jessica, jae o poco. Sí, en el sentido de ella. Ella toca. Claro, toco. No, pero Jessica Jae. No. Él le está diciendo jaeo poco, refiriéndose a Jessica. No, pero. Pero no hace falta que le ponga Jessica. No, me queda jae. en todo caso es Jessica o Poco. Allí en todo caso. Ese Jae es. O sin Jessica es jaeo poco, Jae no. mirándole a Jessica. Si nos conocemos todos y vos le decías Jessica, ¿me entendés a Jessica, por favor? Tiene que entender Jessica, ella no sabe tampoco guaraní, Carlos. Y acá es. Guaraní para adelante terrible, te cuento. Ay. Aguapul, apucá, pucú, ari. Apucá, pucú. Voy a leer. Aguapul, apucá, pucú, Ari. ari. Aguapul, opuca, Apucá. apuca, ¿Qué apucá? bailar. Hamaca. No, la silla. Silla. ¿Y la hamaca cómo es? Hamaca. Hamaca. Hamaca es quija. Yo sí te ayer. Me como un mitoño, Carlos. Yo ya me quedé con el tema de Dice, saludos de Pilar, dice, me encanta el programa. Me encanta el programa. Buen día, ¿cómo estás? Veo disfrutando una consulta. J.U. ¿Cómo se beber? Es J-A-U, el puso y una U. Sí, acá la persona escribió con Y, no Y, porque la Y se convierte en U en guaraní. Y la J es ya. O sea, ya. ¿Cómo es ya y u? Ya, la I es al final. Ya, U. ¿Qué significa? Y beber, tomar. Nosotros bebemos ñandé y U. Apucá es banco, silleta. Aplicar pucú es el banco. Y la silleta es aplicar la silla también. O sea, ya y u. Ya y U. Tomamos. Claro. Bebemos. O sea, viene una... Algo líquido. Viene de la I de agua. Vamos a tomar. Sí, y U es tomar o comer, depende siempre del contexto. Entiendo. Tomar agua sería literalmente U. Qué interesante, Modejar. Vos sabés que cuesta tanto porque, no se habla, o sea, en mi caso, no encuentro personas para hablar en el día a día. Y demasiado difícil es cuando uno no habla en el día a día. Dios mío, demasiado mal habla Fran. Siempre. Y así escribe la gente. Ahí tu compañero. Yo también le quiero mucho a Jessica Berman, y pensar que somos amigos hace rato, es para que me quema el aire. Pero no importa, vamos a curarnos. Pero yo iba a decir algo, tengo que hacer la pausa y después vamos a incorporar a la mesa al señor Carlos Cabral. No, lo que vamos a hablar de jubilación en el IPS. Lo que iba a decir nomás, voy a dejar a Bades. No, porque no tenés paciencia, voy a dejar a Bades. Modejar que tiene paciencia, yo no soy... Carlos Bades quiere ser profesor de antes de Modejar. Y te dice que te pegan, No. Ya no hay más de eso, Modejar. No, se acabó. Pero no, lo que te iba a decir nomás es que cuesta nomás mantener el aprendizaje cuando no se practica el hablar. En el hablar pues está el secreto. Ese es el... ¿Sabes, que yo creo que hay una gran falla acá? Seguramente vos sos muy crítico de eso. En el sistema educativo paraguayo a la hora de enseñar el guaraní, no te enseñan a hablar, te enseñan a escribir. Claro, es que el peor problema no pasa tanto por eso como sí por la carga horaria. Con 2 horitas semanales no puedo hacer nada. 2 horas que son horas de 40, de 35 minutos. Yo suelo decir, el profesor entra a la clase, llama a la lista y se acabó la hora. Con todo eso,
hay una especie de milagro que se hace, ¿verdad? Hay un contenido muy Muy amplio cultural también. también. Y entonces lo que hasta ahora no se cumplió de la ley de lenguas es la igualdad en el trato en el ámbito de la educación. ¿Cómo se Cargas llama esa ley? horarias iguales. No, y a eso se refiere, doctor. La ley de lenguas lo que hace es reglamentar el artículo 140, que dice que los idiomas oficiales de la República son el guaraní y el castellano, sin ningún tipo de unos más y otros menos. Y lo que hace esa ley es decirnos cómo tenemos que aplicar, y una de ellas, de esas aplicaciones, tiene que ver con el ámbito de la educación. Hoy los jóvenes hablan guaraní, ¿no, Jara? Hablan. Sí. Increíble. A mí me llama poderosamente la atención el tema de cómo existen niños, existen jóvenes, y hay como una especie de, hablando mal y pronto, como una especie de renacer. Y a mí, no es por nada, bueno, aquí mismo dentro del programa yo les decía en su momento, el hecho de compartir con ustedes estos momentos y hacerlo en guaraní, hacerlo con la gente que nos escucha, que nos ve, y la reacción de la gente también. Y yo no suelo escuchar, por lo menos, a no ser que Carlos no lea, lo cual dudo, va a leer todo, el que alguno haya escrito y yo no me gusta. No sé si hasta ahora... No, y vean, se escribe, Eso vean, llama la también. atención. A lo mejor algunos cuestionan la gramática y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no no descalifican Claro. el aprendizaje. Acá, por ejemplo, dice un oyente: buen día, Carlos, están formando e informando con humor. Tanto falta eso a la televisión paraguaya, mi respeto, dice este mensaje. Después hay otro que le resta a las autoridades, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando ahora. Oye, a la guaraní, Francesco. Ñambeña, ¿vio qué significa? Vamos a ver. Ñambeña. Ñambeña, se suele usar ese Claro, cuando claro. son bebés, y eso es cuando... Ya pronunciaba guaraní, nambre, dice inclusive la gente, nambrena, ¿verdad? Pero viene de una expresión castellana, no hombre. ¿Y por qué se le hace en términos de tierno, voy a dejar ñambeña? Y el na siempre es, el paraguayo tiene esa característica, Francesco, de que siempre trata con una especie de sentimiento de cariño a su rapichá. Eyumi, terejomí, ella por mí, eyuna, terejona. Mi es una especie de rogativo en guaraní. Perdón, una expresión cariñosa. Y na es un por favor, es un rogativo. Y siempre decimos eyuna, o vamos a decir eyumi, y podemos juntarlos hoy y decir eyumina, que es como un doble. Venir por favor, es la cuestión allí, ¿verdad? A mí me suelen decir ñamiña, pero mucho me dicen. Quédate una tomar con nosotros, mujer. ¿Cómo? Vamos a recibir... Ese que vamos a dejar hoy. Las 7:09 en la República del Paraguay, atención IPS.